Hammasi bizniki. Me dice que Uzbekistán va a ser el campeón del mundo. Pensar que sus cálculos fallaron solo un minuto. A los hombres tener varias esposas. En este país, solo una. Amigos, estamos en una de las ciudades más antiguas del planeta. Tiene casi 2800 años. Además, tiene una de las 10 mejores plazas de todo el mundo. Y se la conoce como la ciudad de las cúpulas azules. Avanti Samarcanda. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. En la entrada de nuestro hotel en Samarcanda tiene este relieve hecho de lo que es la Plaza del Registán. Y amigos, volvemos en Samarcanda también a comer plov, la comida típica uzbeca que hay con carne de res, de pollo o de cordero. En este caso lo que les quiero mostrar es que los uzbecos usan solamente tenedor o cuchara, no usan cuchillos porque la carne se tiene que partir sola con la cuchara. Es obligatorio en las bodas, nacimientos, circuncisiones y funerales, lo que demuestra su gran importancia cultural y social. Pero a pesar de su rol festivo, el plov es un alimento común en las mesas de la mayoría de los uzbecos. No se olviden de ver el video del show de luces gratuito nocturno en la Plaza del Registán. Acá queda el enlace. Mausoleo y madrasa de Ruzabal. Mausoleo de Amir Temur, el prócer de Uzbekistán. Fue construido entre los siglos XIV y XV. Abajo de esta tumba, en la cripta, está la verdadera tumba de Amir Temur. Sus hijos también están enterrados aquí, en las tumbas que están a los costados. Esta es la puerta de entrada a la cripta que está en el subsuelo del mausoleo, donde realmente está la tumba de Amir Temur, sus hijos y nietos. Llegamos a la tumba del profeta Daniel, que es común a judíos, musulmanes y cristianos. Se dice que aquí está su mano, que Amir Temur logró traer desde Irán, que es donde se supone está la mayor parte del cuerpo del profeta Daniel. La tumba tiene 19 metros de largo y hay un mito que dice que todos los años aumenta unos milímetros. Esto sí que es darle color a las cosas. Oha, harif evaz bizniki. O kardeşler şunun için böyle dedi. Ojalá tengan mucha suerte en el Mundial de Fútbol. Uje kel yaptı, uje keldi. Uje bizniki jahon çempiyon alman bilaman uje. Hammasi bizniki. Me dice que Uzbekistán va a ser el campeón del mundo. Okey, okey. Hey, isho. Samarqand birinchi o'ringa turadi hamma narsaga. Bilasizmi siz? Me dice que Samarcanda es la mejor ciudad
de Uzbekistán. Oh, Okay, it's good, it's good. Okay, Very, okay. very good. Very. Okay, thanks. Thank you. Good thank luck. you. Good luck. Good luck. Take. En nuestro camino hacia el mausoleo del imán Maturidi, venimos por un barrio normal. Las casas son así, tienen un gran portón y estos caños amarillos que ven aéreos suspendidos, consulté qué era y me dicen que es el gas. El lava clásico de los años 80 en Uruguay, mausoleo del imán Maturidi. Hay licorerías donde solo se puede comprar alcohol, aunque muchos restaurantes ofrecen cerveza con alcohol, nacional e importada. Los uzbecos pueden también comprar alcohol. Y por ejemplo, una botella de vino Riesling, 190.000 soms uzbecos, que son... Llegamos al complejo Kodja Akrar. Este nombre está ligado de forma inseparable a la historia de Uzbekistán. Es un famoso líder espiritual. Está enterrado aquí, murió en 1490. Recién a principios del siglo XX se organizó la reconstrucción de este monumento y se trató de recuperar la fachada decorativa donde hoy vemos Tigres corriendo a los dos ciervos. Allah yolida adoyatlik ruhun yaslarni shod, joylarini ravhu rayhon, jannatun naimlardan qilgin ya Allah, diyorimizni tinch, osmonimizni musaffo aylagin. Wa sallallahu ta'ala ala Andrea le vino ganas de Granada. Esto es Plov. Mientras vamos de un lugar santo a otro, son unas 15 cuadras, decidimos ir caminando por un barrio para realmente tener una buena idea de cómo vive el uzbeco en un barrio fuera de la zona turística. Y bueno, aquí se ven los comercios, farmacia. Somsa es venta de empanadas muy similares a las que comemos en el Río de la Plata. La modista del barrio, como era mi madre, la ferretería, la tienda de ropa para hombres. Mirá cómo está estelada, inmaculada. Carnicería del barrio. Allá atrás está la cámara frigorífica. Good luck to Uzbekistán. Y llegamos al complejo Abdi Verun. Está en reconstrucción. ¡Qué paradoja! Las dos marcas más famosas del mundo de cola, allí juntas compitiendo. Una nueva palabra en uzbeco, jojachona, perdón mi mala pronunciación del lenguaje uzbeco, es toilet. Hablando recién con un uzbeco que no quiso aparecer en cámara, nos dijo que está prohibida la poligamia. Recuerden que en los países musulmanes se permite a los hombres tener varias esposas. En este país, solo una. Y estas cosas que nos vamos enterando no son ni mejores ni peores. Simplemente son distintas. Observatorio de Ulugh-Bek. Este es el mayor legado del nieto de Amir Temur y gran científico de su tiempo. En este observatorio desarrolló sus estudios sobre astronomía, aunque lamentablemente poco queda en pie y lo que hay está bajo tierra. Al llegar lo que se ve es una gigantesca estatua del astrónomo y luego la madrasa donde impartía clases a sus estudiantes. También se puede ver las ruinas subterráneas del antiguo sextante, como el cálculo de la duración del año estelar que lo hizo en 1437, de 365 días, 6 horas, 10 minutos y 8 segundos. Es increíble pensar que sus cálculos fallaron solo 1 minuto respecto a las cifras que manejamos hoy. Estamos en una tienda de antigüedades de todo tipo. Antigüedades soviéticas también. No se olviden de suscribirse a mi canal. Esto
totalmente gratis y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.